Entonces vamos a dar inicio. Cualquier duda, comentario, lo que tengan a través del chat y si no al final de la participación, de mi participación, con gusto les dejo mis contactos para que me puedan hacer llegar dudas si al final no nos queda tiempo. Esperemos que sí nos vaya a sobrar un poquito de espacio para poder disipar alguna duda o en su defecto hacerla más grande. Buenos días a todos. Vamos a tratar entonces de clarificar un poco sobre la relevancia e importancia de las habilidades directivas en este marco justamente de un contexto de laboratorios, de unidades de salud. ¿Por qué es importante hablar sobre las habilidades directivas? Bueno, pues porque no sé en qué momento nos perdimos un poco con la idea de que el ser tecnócrata, con la idea de que tener una formación adecuada era algo negativo y pues de repente caímos en una situación en la que el ser una persona con algunas supuestas virtudes morales eran superiores a las capacidades técnicas o a las capacidades incluso cognitivas. Entonces, pues no sé, a mí en mi muy particular opinión considero que poseer las habilidades para hacer uso de un cargo o ostentar un puesto, pues son de relevancia suprema, ¿no? Reitero, esto es en mi muy humilde opinión. Y pues eso yo lo reafirmo no solo porque sea una ocurrencia mía, sino porque lo he visto en la praxis y porque, por supuesto, pues lo acompaña la base científica y lo acompañan también las teorías, ¿no? Entonces me voy a permitir hacer referencia a esto desde un enfoque claramente práctico, pragmático, teórico, científico, que justamente es lo que respalda a los laboratorios y lo que respalda a los químicos. En ese sentido, hoy vamos a abordar temas entonces como qué son las habilidades, qué es y para qué sirve la dirección, cuáles son las habilidades directivas, cuál es la aplicación de las habilidades directivas en estos rubros y cómo mejorar mis habilidades. ¿Qué son las habilidades entonces? Bueno, es importante que clarifiquemos ciertos conceptos, ciertos constructos, porque justo en la medida en la que tengamos claro qué son las cosas, en ese mismo sentido las vamos a poder desarrollar, ¿no? Entonces, las habilidades no es otra cosa más que poseer cierta destreza, tener ciertas capacidades para realizar una tarea, ojo, de forma eficaz, ya sea que estas habilidades o esta destreza, esta capacidad yo la haya tenido de una manera natural, de una forma innata, o la haya adquirido mediante la práctica y la experiencia o la formación académica. ¿Por qué digo que, o subrayo más bien que es importante que reconozcamos que esta destreza tiene que ser para la realización de una tarea de forma eficaz? Lo subrayo porque es muy fácil para las personas de repente perdernos en la realidad y decir que cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, oye, yo tengo habilidades para cantar porque puedo cantar, sí, pero eres de María Calas o eres no sé, Alejandro Fernández o alguien, no sé a quién les guste a ustedes como cantante. O sea, una cosa es que lo puedas hacer y otra cosa es que lo puedas hacer de forma eficaz. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener habilidades, básicamente nos referimos no a que lo puedas hacer, sino que lo puedas hacer de una forma eficiente y con efectividad, ¿no? O sea, hacerlo bien, vaya. En ese sentido, entonces, profesionalmente, la literatura reconoce dos formas de habilidades. Las habilidades técnicas, conocidas como habilidades duras o hard skills, y las habilidades interpersonales o habilidades blandas, conocidas en la literatura inglesa como soft skills. En unos casos, la literatura hace referencia a que las habilidades técnicas son aquellas que las personas pueden desarrollar y que vienen de una formación meramente técnica, académica o profesional, y que las habilidades interpersonales, por otro lado, son habilidades que puedan que sean más de la personalidad de cada individuo y que muy probablemente vengan de un área que no sea de una formación académica. Yo no estoy tan de acuerdo con esa idea porque yo creo que las habilidades interpersonales o habilidades blandas claramente también se pueden desarrollar y se pueden desarrollar justamente con este tipo de ejercicios como los que nos ofrece Best Reference y la comunidad Qualilab y Guzmán Soluciones Integrales, porque justamente puedes desarrollar también habilidades interpersonales conociendo cuál es el origen, conociendo cuál es su aplicación, conociendo cuáles son todas estas habilidades, eh, atendiendo sugerencias como las que vamos a ver aquí para poderlas desarrollar. Y entonces, en ese sentido, si yo no fui una persona bendecida por la naturaleza o por, no sé, nací en Mercurio retrógrado,
por lo que haya sido, lo que cada gente crea, y simplemente digo, no es que yo no considero que pueda tener una buena, que yo no tenga una buena relación con las personas porque soy una persona tímida, porque soy tal vez una persona que socialmente no sé cómo encajar. Yo considero, y lo he visto y lo hemos trabajado con otras personas, que esto claramente también se puede aprender, ¿no? Estas habilidades interpersonales también se pueden desarrollar. Entonces, las habilidades pueden ser hard skills, soft skills, o habilidades técnicas e interpersonales, ambas se pueden desarrollar, en mi muy humilde opinión. ¿Qué es la dirección entonces? De manera muy práctica y concreta, dirigir es hacer que a través de las personas y los recursos las cosas sucedan. Pero entonces, en este sentido, podría yo suponer, a ver, si tú me estás diciendo que hacer las cosas a través de la gente, eso es a lo que tú llamas dirigir, entonces yo recuerdo que, no sé, en mi infancia, mi adolescencia o lo que haya sido, o en el periodo de vida en el que sea, del que estemos hablando, recuerdo que mamá o papá me decía, si no haces tal cosa, no te dejo salir a jugar, ¿no? O si no te terminas la comida, no puedes ver tele. Eso es hacer que las personas, eso es hacer que una persona haga una cosa, sí o sí. Pues sí, pero digo, eso podría ser considerado dirección. Seguramente sí, en el estricto sentido de lo que el concepto que estamos manejando aquí. Sin embargo, hay formas justamente de hacer que las cosas sucedan. Y justo en ese sentido es que no es necesariamente permisible el que la gente haga uso de, de lo coercitivo o del chantaje para que las cosas sucedan. Las cosas tendrían que suceder de forma planeada, las cosas tendrían que suceder de forma estructurada, organizada y de manera orgánica que está hoy tan en boga en la gente. Entonces, sí es hacer a través de las personas, sí eso es dirigir, pero justamente las habilidades directivas nos deben de encaminar a que la dirección o el hacer de las cosas se haga de la mejor manera y no solamente porque lo digo yo y no solamente porque yo soy el jefe y entonces tú obedeces, ¿no? Más profundamente, la dirección es justo la función mediante la cual una organización guía y moviliza a las personas para ejecutar lo planeado. Es decir, tiene que previamente haber un plan para poder decir qué es lo que se va a hacer, coordinando entonces con ellos esfuerzos y tomando decisiones día a día para lograr los objetivos. En ese sentido, entonces, la dirección suele hacer uso en la práctica del liderazgo y la motivación, de una muy buena comunicación. Debe de saber entonces la persona que dirige la toma de decisiones operativas, debe de ser hábil en la coordinación y en la supervisión y por supuesto en el manejo de conflictos y sí, también en un punto de la disciplina. O sea, tampoco no todo es miel sobre hojuelas. Claro que también debe de haber un tipo de consecuencia ante la falta de las acciones. En las habilidades directivas son exactamente las mismas habilidades de las que habla la literatura, pero yo me permití agregar, además de las habilidades técnicas y las habilidades interpersonales, me atreví a agregar lo que denominamos habilidades estratégicas. Vamos a ver que las habilidades estratégicas no son necesariamente las técnicas, ni tampoco son necesariamente las habilidades que tengo yo para poderme relacionar con otras personas. En materia directiva, las habilidades estratégicas están más en función del cómo se tendrían que hacer las cosas, no solo el saber hacer las cosas y no solo el saber instruir para que las cosas se hagan, sino yo tener conciencia de cómo se hacen las cosas, tener una visión más holística, tener una visión más integral para que justo las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces, habilidades directivas son las mismas habilidades de las que habla la literatura, las técnicas, las interpersonales, y adicionamos unas habilidades estratégicas, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos sobre las habilidades en un aspecto profesional, las habilidades técnicas, decíamos que estas habilidades deben de estar enfocadas hacia ciertos puntos, hacia ciertas áreas. Pensemos, por ejemplo, que a una persona se dice que es hábil en la danza cuando justamente tiene la destreza o las capacidades para llevar a cabo acciones propias de la danza. Una persona es hábil en la música porque tiene capacidades y destrezas para llevar a cabo de forma eficaz el manejo de un instrumento, no solamente porque sepa o no tocar una guitarra, eso no es hablar de habilidades, eso es tener conocimiento aislado de cualquier cosa. Y no significa que esté mal o que esté bien, simplemente estoy diciendo que no lo podemos decir virtuoso ni habilidoso si no lo hace de forma eficaz. Entonces, justamente en ese mismo sentido,
tener estas capacidades y estas destrezas en el área puntual de la dirección, es entonces cuando reconocemos que alguien tiene habilidades directivas, ¿no? Las habilidades directivas son entonces este conjunto de capacidades que usa una persona para dirigir, para tomar decisiones, para organizar recursos, para coordinar gente y lograr resultados. ¿Cuál es lo verdaderamente complicado de esto? Pues que todo esto se haga sin apagar al equipo en el intento. La verdadera complejidad, en mi muy humilde opinión, sobre dirigir o sobre saber dirigir es justamente poder hacer que las cosas se hagan, pero que en ese ínter, en ese trayecto de lograr que las cosas se hagan, el equipo esté contento, el equipo esté satisfecho, el equipo no esté rebasado, el equipo no esté estresado, el equipo no te odie, el equipo no te sueñe, no te alucine. En ese sentido, cuando consigues hacer que todas las cosas se hagan como esperas que se hagan, pero además el equipo está satisfecho, quiere decir que tienes perfectas habilidades directivas. De lo contrario, solamente eres un líder autoritario y no necesariamente un director. Ojo, no es lo mismo ser un director que ser un líder. Para ser un director necesitas habilidades de liderazgo, definitivamente sí, pero que seas un líder no significa que seas un director. Generalmente los puestos directivos o los cargos de director son nombramientos que se dan en función, en función de justamente tus habilidades y tu conocimiento, tu bagaje técnico y estratega para justamente desarrollarte en esa área. Eso no significa que consigas liderar a un grupo de personas e incluso que hay en cualquier área de trabajo gente que consigue transmitir de mejor manera, que consigue guiar a sus compañeros, que le hacen mucho caso, que es una persona que influye y no necesariamente está ocupando un cargo directivo. Entonces, para ser director se necesitan habilidades de liderazgo, sí. ¿Un líder es entonces un director? No necesariamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, decía yo, lo verdaderamente complejo es conseguir que las cosas se lleven a cabo sin apagar el equipo en ese intento. Entonces, vamos a profundizar sobre cada uno de estos rubros de habilidades, las habilidades técnicas, las habilidades interpersonales y las habilidades estratégicas, para básicamente poder pasar a cómo lo desarrollo y cómo me formo como mejor director. Las habilidades técnicas no es otra cosa más que saber hacer el oficio, claramente en el área en el que te desarrollas. En ese sentido, entonces, un director con buenas habilidades técnicas, pues tendría que conocer claramente sobre los procesos, tendría que conocer sobre las herramientas relacionadas al área de trabajo en el que está, tendría que conocer sobre las normativas que se formaron en torno a ese área, en esa área en particular, y perfectamente debe de tener conocimiento sobre los productos y o servicios de el área en donde yo soy director, ya sea una institución pública o una institución privada. Para este caso en particular, vamos más adelantito a enfocarnos específicamente a laboratorios. En este caso, por ejemplo, podría aplicar también perfectamente para áreas de la salud o para cualquier laboratorio público o privado. Una persona que dirige un área de salud, una institución de salud, claramente debe de tener conocimiento de procesos, debe tener conocimientos de las herramientas al interior de los hospitales, de los laboratorios, de las áreas dentales, de las clínicas o de lo que estemos hablando. Debe, debe de tener también conocimiento de las normas de COFEPRIS, de COEPRIS, de normas internacionales, de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, y debe de saber claramente sobre lo que se oferta en estas instituciones de salud, ¿no? Por eso es muy común que de repente vemos nosotros en los hospitales o en los centros de salud o en laboratorios estatales que quien dirige es generalmente una persona del área de la salud, ya sea un médico, ya sea un odontólogo, o ya sea un químico. Son estas personas las que les dan estos cargos directivos, pero ojo, que sean médicos y que conozcan de los procesos y que conozcan de las herramientas y que conozcan de las normativas o de los servicios, no significa que tengan todas las habilidades necesarias para dirigir, porque muy probablemente tengan habilidades o sean expertos en su área médica o en su área clínica o en su área química, pero no necesariamente tienen estas habilidades personales o interpersonales o no necesariamente tienen estas habilidades estratégicas.
Digo, esas se pueden desarrollar, esas se pueden aprender, pero yo pienso que lo óptimo sería que una persona que le das un cargo directivo, pues ya cuente con todas las habilidades y que no vayamos con la idea de que la curva de aprendizaje, de que sobre el camino se atiende, sobre el camino se revisa y sobre el camino se aprende, ¿no? Creo yo que el área de la salud es un área muy sensible como para que echemos a perder con el afán de aprender, ¿no? O sea, esa frase de echando a perder se aprende, yo pienso que no aplica para las áreas de la salud. Bueno, no debería de aplicar prácticamente para ninguna área, porque si bien la salud y las vidas son, por supuesto, lo más importante y lo más sensible para el humano, pero tampoco no están, creo que ni el país ni el mundo para desperdiciar recursos naturales ni recursos económicos. Entonces, el echar a aprender se aprende, con el echando a perder se aprende, no debería de estar dentro de la referente de las personas que pretendan ostentar cargos directivos. Entonces, decía, las habilidades técnicas que debe de poseer cualquier persona en el área de la salud es conocer sobre sus procesos, herramientas, normas y productos, pero verdaderamente saber, no creer que saben, porque también es muy común de repente encontrarnos con directores o directoras que suponen o que creen que saben solo porque lo estudiaron o solo porque alguien se los dijo o solo porque tienen N cantidad de años en cargos directivos haciendo las cosas de la misma manera desde que empezaron y entonces suponen que esa antigüedad ya los capacita y los habilita para poder tener conocimientos o habilidades directivas cuando la realidad es que no. La realidad es que si lo aprendiste mal y desde un principio lo estás haciendo mal, te puedes jubilar y vas a seguir haciendo las cosas mal y eso no quiere decir que en algún momento fuiste un buen director o directora o tuviste las habilidades directivas durante todo ese tiempo. Simplemente permaneciste haciéndolo como tú creíste que estaba bien, ¿no? Entonces, saber del oficio es verdaderamente saber, ¿no? Un ejemplo, entender sobre el flujo del trabajo, entender sobre las métricas, tener conocimiento sobre los sistemas de gestión de calidad, entender sobre los riesgos, etcétera. Las habilidades interpersonales, pues son aquellas relacionadas con el trato hacia las personas. Justamente en el congreso que organizó Qualilab para esta área también de los laboratorios y de la salud, en alguno de los ponentes, una persona a quien aprecio y conozco, el doctor Gallardo, este, hacía referencia sobre la inteligencia artificial. Hasta este momento, las habilidades interpersonales creo que son la parte más complicada o la que más trabajo le cuesta tanto a los líderes como a los directores. ¿Por qué? Porque las habilidades interpersonales es poder o conseguir transmitir a la gente lo que tú estás entendiendo, lo que tú quieres que se haga, ¿no? Y eso es verdaderamente complicado, porque entre lo que tú pensaste, lo que tú dijiste, lo que tú entendiste, lo que la otra persona escuchó y lo que además la otra persona interpretó y entendió, ya en esa cadena del mensaje se perdió muchísimo sentido y se perdió seguramente lo esencial de la transmisión del mensaje. Entonces, las habilidades interpersonales hoy por hoy son el verdadero coco, pienso yo, de los líderes y de los directores y directoras. Todavía hasta este momento es de relevancia y de importancia que sigamos hablando de estas habilidades interpersonales porque seguimos trabajando con personas. Hacía referencia a lo de la inteligencia artificial y a lo del Congreso anterior, porque en algún punto, muy seguramente, no sé en cuántos años, a lo mejor ni lo vemos o a lo mejor sí, porque esto está sucediendo muy rápido, a lo mejor en algún momento vamos a tener que lidiar con androides y ya no tanto con personas. Ojo, yo no soy de la idea de que la inteligencia artificial le va a quitar trabajo a las personas, de verdad no lo creo, no creo que eso vaya a suceder. En el área en la que yo estoy, que es justamente tecnologías de la información, ese no es temor para las personas. Nosotros creemos que la inteligencia artificial va a ayudar a que seamos más competitivos, porque las acciones que son muy burocráticas, que son muy automatizables, que son muy repetitivas, justo la inteligencia artificial lo va a poder hacer y lo va a poder hacer de manera muy simple. La inteligencia artificial aprende, la inteligencia artificial no entiende y mucho menos siente. Entonces, si bien la inteligencia artificial puede aprender 20 idiomas en un ratito o puede leer 500 libros en media hora o lo que sea, cosa que no puede hacer el humano, nunca va a poder tener las capacidades de entender como entiende el humano, ni mucho menos de sentir como siente el humano. En ese sentido, siempre vamos a tener que desarrollar justo esas habilidades interpersonales
porque vamos a tener que lidiar con gente, incluso con gente que programe a estos androides o a esta inteligencia artificial. Entonces, de momento, y seguramente en un futuro, vamos a seguir hablando de habilidades interpersonales y van a seguir siendo nuestro coco. En un futuro, cuando ya haya un número importante de androides y de personas trabajando en el mismo área, en la misma área, no solo vamos a tener que desarrollar más las habilidades interpersonales, sino que además vamos a tener que desarrollar habilidades técnicas para el manejo justo de estos tipos de robots o como cada quien lo, este, lo idealice, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, y seguramente en un futuro, seguiremos hablando de habilidades interpersonales. ¿Y a qué refieren estas habilidades interpersonales? Pues justamente a saber comunicar, que creo que ese es uno del principal problema entre los directores y entre las personas. Justo poder desarrollar las habilidades de liderazgo, el poder motivar a la gente, el poder hacer un adecuado manejo de los conflictos, este poder de negociación y claramente la empatía. Hay un estudio muy importante que hace referencia a que en la medida en que las personas van escalando a un punto de poder, organizacionalmente hablando, es decir, cuando va subiendo en el organigrama, en la medida en la que va subiendo, inversamente vas perdiendo empatía. Y entonces, algo que es bien complicado para los directores, y que yo lo he visto de verdad en muchos casos, si es que no, pues no me atrevería a decir que en todos, pero en la vasta mayoría, es que los directores pierden completamente la empatía en la medida en la que obtienen poder. Eso pudiera obedecer seguramente a la responsabilidad que recae sobre estas personas y que en ese sentido entonces se enfocan meramente en los resultados y no necesariamente en el cómo hacer las cosas y en cómo mantener satisfechos a todos. Entonces, entiendo, no lo justifico, por supuesto, y mucho menos lo respaldo, pero sí entiendo que en la medida en la que las personas van obteniendo una posición de poder, van perdiendo un poco esta empatía. Entonces, estas habilidades interpersonales son de verdad súper importantes para justo el desarrollo de habilidades directivas. Ejemplo de estas habilidades interpersonales, saber dar un feedback, una retroalimentación a los equipos, poder alinear las expectativas, porque de repente igual los directores en esta misma responsabilidad de poder o de querer dar resultados a un jefe superior, pierde de su cabeza, pierde de su mente que hay metas que no son alcanzables, que hay objetivos inconmensurables, o sea, objetivos que no son mesurables, que no pueden, que no tienen una aplicación real, pero que justo por el compromiso que adquieren con otros entes superiores, tratan de obligar a que los equipos hagan las cosas que son imposibles que se hagan, ¿no? Entonces, alinear justo las expectativas como parte de las habilidades interpersonales es tener precisamente esta capacidad de poder identificar los objetivos que sí son reales, los objetivos que son alcanzables, de poder establecer metas congruentes, ¿no? Y de poder también esclarecer o establecer, perdón, poder establecer estos KPI que van a acompañar precisamente a los objetivos y a estas metas. Una de las habilidades que también debe de desarrollar un director o una persona directiva, una directora, es poder resolver roces entre las áreas y poder resolver roces entre las personas. Algo que verdaderamente es complicado, pero que, pues justamente, si tú estás ostentando un cargo de director o de directora, es porque deberías de tener estas habilidades. Habilidades estratégicas, esto es lo que me permití yo adicionar a lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas, y entonces las habilidades estratégicas son poder ver el panorama completo, poder hacer un mejor análisis de las cosas, tener la capacidad de hacer planeación. Ojo que la planeación no solamente es aprenderlo como una habilidad técnica, ¿no? O sea, no solamente capacitarme en tema de planeación, sino que al momento de que yo tenga plan, que yo pueda hacer mi planeación, pensemos en un programa operativo anual, no es solamente yo es que yo vi cómo se hace la matriz de, no sé cómo le llamen, en cada trabajo, o yo sé cómo se hacen los planes y programas, yo sé cómo se implementa el presupuesto. O sea, planeación no solamente es saber técnicamente cómo se hace un plan. Planeación es poder tener la capacidad cognitiva y poder tener el bagaje
y en el referente de las personas para poder adelantarse, anticiparse a las consecuencias que van a venir de esta planeación que yo estoy proponiendo, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo, vamos a ampliar el horario de atención de la recepción de muestras para poder atender más a más y mejores, de mejor manera a más personas, si ese es mi plan y yo sé planear y entonces yo pongo este proyecto y yo también dentro de mis capacidades técnicas de planear, sé que tengo que comprar tal cosa y sé que tengo que contratar a una nueva persona y sé que tengo que hacer una serie de pasos para el cumplimiento de este proyecto porque sé planear según yo, pero no tengo la habilidad estratégica de adelantarme a la consecuencia de que no estoy viendo esto de una forma integral, o sea, me estoy limitando a solamente la recepción de muestras, pero no estoy pensando en cómo están los químicos que las analizan, no estoy pensando en la infraestructura del análisis, no estoy pensando en los tiempos de entrega, no estoy pensando en el cansancio, no estoy pensando en el burnout, no estoy pensando en muchas cosas que vienen como consecuencia de una sola decisión. Entonces, planear no solamente es establecer planes y programas en una matriz que me va a quedar bien, bien cuadradita, bien padre. No, planear es adelantarme y anticiparme, tener esta visión, tener este pensamiento sistémico, saber lo que es la priorización de las cosas, porque ojo, cuando todo es urgente, nada es estratégico, ¿no? O sea, esta frase que matadora que acabo de comentarles es de verdad de suma relevancia para las áreas directivas. Las áreas directivas de repente no entienden que si todo es urgente es porque estamos haciendo mal las cosas, estamos planeando mal y cuando planeamos, que no significa que mi matriz de planeación o mis planes y programas y mis proyectos no estén bien estructurados, no, significa que no tuve un pensamiento analítico, que no tuve un pensamiento sistémico, que no prioricé, que no tengo clara la misión, que no tengo claro la visión, que no tengo claras muchas cosas, solamente sé planear, pero planear desde una habilidad técnica y no necesariamente estratégica, ¿sale? Entonces, recordemos esto, cuando todo urge, cuando todo es urgente, nada es estratégico. Y aquí lo importante es que todo sea estratégico. ¿Por qué? Porque lo estratégico perdura. Lo estratégico es al corto, al mediano y al largo plazo. Lo urgente solamente es en ese momento, pero eso no significa que no haya como consecuencias después problemas mayores o no necesariamente mayores, pero problemas finalmente, ¿no? Entonces, la aplicación de las habilidades directivas van justamente en el área del proceso administrativo, la planeación, la organización, la dirección y el control. No sé si dentro de ustedes haya alguien que haya tomado en algún momento, formación en área administrativa, pero el proceso administrativo es eso, o sea, administrar es basarnos justamente en esto, en la planeación, en la organización, en la dirección y el control. Y las habilidades directivas justo tienen una aplicación en estos cuatro rubros. Por eso es importante, en mi humilde opinión, que de repente cuando las personas ostentan el cargo de director o de directora, en áreas de la salud no solamente se formen técnicamente hablando en el rubro de su especialidad médica o química o odontóloga o lo que sea, sino que también haya esa formación en áreas administrativas y directivas, porque solo así se puede tener esta visión más integral y solo así se pueden hacer de mejor manera las cosas. Entonces, la planeación nos va a ayudar justamente a poder establecer una misión dentro de una institución de salud o la que sea. La planeación nos va a permitir tener esta visión esta visión que va a ser el resultado final una vez que ya hayamos realizado la consecución de los objetivos, el cumplimiento de nuestras metas. Y estos objetivos y estas metas no se van a hacer de otra manera más que con una mentalidad estratégica y con la adecuada desarrollo de las tareas, que serán los directivos los que hagan justamente reparto de tareas, este reparto de actividades basado justamente en tus capacidades y tus habilidades, tanto interpersonales como habilidades técnicas, como habilidades estratégicas, ¿no? Y entonces, si yo estoy haciendo una adecuada planeación y estoy teniendo como resultados una buena misión, visión, objetivos, metas y demás, esto va a hacer que en el equipo de trabajo haya una certeza sobre lo que están esperando de nosotros, porque nada impacta de manera negativa, de manera más negativa a los equipos de trabajo que no saber a dónde, a dónde vamos, que no saber qué se espera de nosotros, que no saber qué es lo que está queriendo decirme el jefe, que no saber
yo para qué estoy aquí, ¿no? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo yo que estar haciendo? Entonces, si algo brinda certeza justamente es una adecuada planeación. Dentro de de la organización no como institución, sino organización como organizar, las habilidades directivas justamente se aplican a esta situación, a poder establecer los roles, a poder establecer qué hace quién, establecer los tiempos, hacer un reparto adecuado de los recursos, hacer un reparto adecuado del presupuesto, eh, hacer adquisiciones adecuadas de los equipos y, por supuesto, la delegación de los trabajos y de las tareas. ¿Por qué me refiero al hacer este adecuado adquisición de los equipos? Porque si la persona no tiene una habilidad técnica, no conoce sobre las áreas, no conoce, pensemos en las áreas de la salud, no conoce sobre los quirófanos y es el director del hospital inglés, el del ABC o del hospital que sea, y en su vida ha hecho una cirugía o en su vida ha entrado a un quirófano, al momento del que tenga que aplicar el presupuesto basado justamente en este proyecto que se estableció en un plan, cuando tenga que ejercer el presupuesto y la adquisición de equipos, él va a comprar muy seguramente basado en la mejor opción de una licitación o en la mejor opción de varias propuestas, pero, no pero muy seguramente sesgado a lo meramente económico, pero no significa que ese sea el equipo más adecuado, ¿no? Muy seguramente el equipo más adecuado sea el más caro o el que tarda más o el que viene del país más lejano de la orbe, ¿no? Y entonces pues si hay que esperar para adquirir el mejor equipo, pues espera para adquirir el mejor equipo, ¿no? Entonces, no se trata solamente de saber gastar, se trata de tener el conocimiento justamente de técnico para poder hacer el mejor gasto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si aplicamos habilidades directivas también a la parte de organizar, pues eso va a generar mayor eficiencia, va a generar eficacia, efectividad y va, por supuesto, a tener como consecuencia la optimización de los recursos y una mayor productividad. En ese sentido, también entonces las habilidades directivas tienen su aplicación dentro de la dirección como acción, ¿no? No de la dirección como nombramiento, sino dentro de la dirección como acción, que no es otra cosa más que liderar, más que transformar, más que buscar la mejor manera de comunicar, la mejor manera de saber escuchar, la mejor manera de motivar y de influir. Por eso les decía que dentro de las habilidades directivas sí existe la necesidad de liderar. Sin embargo, aunque un director tenga que ser un líder, no significa que un líder termine siendo un director, ¿no? Entonces, si yo tengo esa capacidad o esa cualidad de poder liderar y de poder transformar y de poder comunicar y de saber escuchar y además influir sobre los equipos de trabajo, pues esto va a contribuir al bienestar laboral, al clima organizacional, porque resulta entonces que la mayoría de los conflictos laborales o dentro del clima organizacional obedece al que el director no sabe comunicar, al que el director dijo una cosa, pero después se desdijo, pero después no entendimos, pero yo entendí una cosa y fulanito entendió otra y sutanita ya entendió otra, a que el director hace más por una persona que por otra, a que el director tiene cierta afinidad por una área que por la otra, porque como él salió de ahí y él les dijo que si él llegaba a la dirección, todo iba a ser abundancia y bondades para su área. Entonces, justamente todas estas falta de compromiso interpersonal con las áreas provoca o destruye este clima organizacional o este clima laboral que es de suma relevancia para que las cosas se lleven a cabo. Pienso yo que el 50% del trabajo en cualquier organización está relacionado con el clima laboral. Si la gente está bien, si la gente está contenta, las habilidades técnicas suman a que todo se haga de la mejor manera. Pero si tu equipo tiene perfectas habilidades técnicas, pero interpersonalmente o como equipo o como clima se llevan mal o no están satisfechos, las habilidades técnicas no van a sacar adelante el trabajo. ¿Eso por qué? Porque si a mí me cae mal fulano, me cae mal sutana, en lugar de poder hacer sinergia dentro de los procesos que se lleven a cabo dentro o al interior de la organización, voy a poner trabas para que esto se haga de la peor manera, para que quede mal tal persona o para que, digo, sin poner claramente en riesgo seguramente la salud de nadie, pero pues para que se tarde más, para que vean que es bien perezoso, para que vean
que es el favorito de la directora o del director. Y entonces, justamente lo más complicado en el área directiva es poder armonizar el clima entre las personas, ¿no? Dentro del control, que forma parte del proceso administrativo y es el último, las aplicaciones directivas pues tienen una gran área porque están enfocadas justamente en la medición, en la cualificación, en el poder corregir ciertas áreas de oportunidad y en el poder proponer claramente yo desde la posición de dirección, poder proponer mejoras continuas y poder proponer las formas de evaluar. ¿Por qué es un área importante? Bueno, pues porque poder evaluar, poder medir, poder cualificar y corregir posibilita el análisis de los avances, la identificación de áreas de oportunidad, así como permitir la mejora continua, que es parte justamente de la filosofía de calidad. Eh, Hacemos mucha referencia aquí en áreas de oportunidad porque últimamente a los directivos como que no les gusta o no nos gusta referirnos por su nombre, que son errores, o sea, pero la gente comete errores, las personas cometemos errores y a estos errores como a modo de eufemismo le llamamos áreas de oportunidad, pero pues a mí me gusta más decirlo como se llama, ¿no? Se llaman errores y los errores no necesariamente son malos, los errores de hecho son muy buenos porque cuando justo se dan los errores, se debería de dar como consecuencia un aprendizaje. Si implementamos un sistema de gestión de calidad, sabemos que todas aquellas omisiones o todos aquellos este, accidentes que suceden, pues deben de servir justamente como un aprendizaje para que no se vuelvan a suceder, porque entonces ya vamos a poder aplicar acciones correctivas, vamos a poder identificar justamente las fallas y en ese sentido evitar que en un futuro se vuelvan a suceder, ¿no? Entonces, los errores no necesariamente son malos, los errores también se deben de poder identificar y justamente en ese mismo sentido, evaluarlos, mejorarlos, corregirlos y erradicarlos de la institución de la organización. En las áreas de la salud, entonces, las habilidades técnicas es saber sobre el oficio. Ejemplos de ellos, muy básicos, sobre la gestión, tener conocimientos técnicamente hablando, sobre gestión de calidad, seguridad del paciente, usuario, saber implementar metas internacionales, por ejemplo, poder rediseñar el proceso de cirugía segura, haciendo un checklist, permitiendo y haciendo auditorías internas, constante capacitación para que con ello logremos bajar la infección postoperatoria, tal vez. Este es solamente un ejemplo en cuanto a habilidades técnicas. Otro ejemplo de habilidad técnica es tener el conocimiento de procesos clínicos y operativos, lo cual es sumamente importante, por ejemplo, el triage, la referencia, la contrarreferencia, tener el conocimiento sobre las farmacias, sobre los laboratorios, sobre el banco de sangre. Les decía yo, si yo pretendo ostentar un cargo directivo, debo de tener un amplio conocimiento de las distintas áreas de la organización, si no de manera profunda, porque es complicado y es prácticamente impráctico que una persona sepa de todo, pero sí que se haya involucrado de manera general en prácticamente todas las áreas de la organización o en estos casos, de los centros de salud. ¿Por qué? Porque es importante que conozca todo, porque entonces en esa manera va a entender cómo es el proceso y va a poder ser empático con todas las áreas y no excluir unas y solamente las que conozco que se vean beneficiadas de mis decisiones directivas, ¿no? Conocimiento del proceso entonces, como por ejemplo, ajustar el flujo de muestras para reducir los tiempos entre la recepción y el análisis, para reducir los tiempos entre el análisis y los resultados. Tener conocimiento técnico también sobre la normatividad y llevar a cabo el cumplimiento de las mismas, saber de los expedientes clínicos, del consentimientos informados sobre la bioseguridad. Para el caso de México, conocer sobre COFEPRIS, sobre las normas mexicanas, las ISOs, esto en cuanto a habilidades técnicas para áreas de la salud. Poder, por ejemplo, preparar una visita de verificación y corregir hallazgos sobre la cadena de frío, sobre las bitácoras, sobre la trazabilidad de los reactivos y de los medicamentos. En cuanto a habilidades personales para instituciones de la salud, que esto es lo que hablábamos sobre el trato con las personas, poder o tener una eficiente comunicación en cuanto a entornos de alta presión, por ejemplo, identificar en un pico de demanda, pensemos en que llega, ojalá que nunca se repitiera una crisis de influenza o de COVID, poder coordinar con mensajes cortos y claros para cada una de las áreas y o los turnos sobre las prioridades, sobre las pruebas, sobre los reactivos, sobre qué es más importante en materia de salud. Seguramente todo es importante,
Sin embargo, no puede ser todo prioridad, siempre debe de haber algo que es más importante que otra cosa. Por algo existen las áreas de urgencias, ¿no? Sobre las camas disponibles, sobre los criterios justamente para el ingreso en estas áreas de camas, este, dentro de estas habilidades interpersonales, también otro ejemplo importante es el manejo de conflictos entre áreas y personas. Por ejemplo, resolver un choque entre urgencia y hospitalización, por lo que comentábamos hace rato, de las camas bloqueadas, porque no todo es urgente. Bueno, seguramente puede que sí todo sea urgente, pero dentro de la urgencia existe lo urgente, lo super urgente, lo ultra urgente y lo mega urgente, ¿no? Entonces, pues es justamente estas habilidades de las que debería de poseer una persona en el área directiva, director o directora, justamente debería de poder tener esas capacidades de priorización. Y entonces sugerir la creación tal vez de un bed manager o una persona o encargada de la distribución de las camas, una persona claramente con conocimiento. Si yo desde mi posición de director o de directora no conozco perfectamente sobre las prioridades del área de camas, pues sí puedo, o sí tengo la facultad de poder contratar un experto y delegar justamente esta área. No sentir que yo lo conozco todo y que yo lo sé todo y que yo puedo decidir sobre todo, porque uno de los principales errores de las direcciones es la microgestión, es querer estar involucrado en absolutamente todo cuando claramente no conoces a profundidad todo. Seguramente deberías de conocer sobre todo, pero no a profundidad. Entonces, pues permítele a los expertos en la materia que estén ahí respaldándote y delegando las acciones que tú no puedes ejecutar. Dentro de las habilidades interpersonales, entonces, de los directivos, deben de tener la capacidad de motivar y mejorar el clima laboral para justamente evitar el burnout en las personas. Ejemplo, haciendo rotaciones más justas de las guardias, programando pausas para descansos, llevando a cabo el reconocimiento por indicadores sin castigar claramente la comisión de errores, sino siempre se puede llamar la atención, siempre se puede disciplinar, siempre se puede señalar a los responsables, pero los castigos ya no son aplicables en materia de directiva. O sea, no es que no puedas castigar, no es que no pueda haber consecuencias, seguramente sí las puede haber y consecuencias fuertes. A lo que me refiero con castigar es a lo que antes hacíamos de pues el que llegó tarde va a invitar a las tortas, ¿no? O el que se equivocó con tal resultado no va a tener vacaciones en tal fecha. O sea, hay situaciones que son castigos como castigos más en lo corto y que no son como consecuencia o que no son castigos dentro de a lo mejor un consejo de ética o un consejo de, este, de norma, ¿no? O sea, los castigos que merecen un castigo dentro de la norma, dentro de lo legal o dentro de lo incluso penal, pues claro que se tienen que llevar a cabo, pero castigos absurdos de ese tipo de, como quitarles vacaciones, como quitarles, dejarlos salir más tarde, como duplicarles el trabajo, esos castigos no vienen al caso y, no, y van en detrimento justamente de estas habilidades interpersonales. Otra cosa que debe de poder entender un directivo es que si una persona trabaja y es eficiente, darle más trabajo no es un premio, darle más responsabilidades no es un premio. Eso, por el contrario, parece justamente un castigo, ¿no? A las personas que trabajan mucho, que son muy eficientes en su trabajo, pues los promueves o los recompensas porque significa entonces que si está teniendo conocimiento muy experto sobre cierta área, es probable que entonces si lo promueves a una posición arriba, te ayude a que las personas que antes eran sus pares y que ahora van a ser subordinadas a él o ella, que pueda transmitir justamente el know-how, el cómo hacer las cosas, para que estas personas entonces también en algún momento pueden llegar a ser justo como ellos, ¿no? En cuanto a las habilidades estratégicas, la priorización basada en riesgos y datos, no solamente en ocurrencias, la planeación de capacidad y continuidad operativa, ejemplo, con el plan de desabastos, hay que tener habilidades estratégicas para que no se nos ocurra poner, ay, y esto no sé cómo lo voy a decir, pero bueno, como es. Para que no se, hay que tener habilidades estratégicas para que no se nos ocurra poner afuera de los centros de salud pequeñas farmacias en un carrito con medicamentos asoleándose
para que las personas que no obtuvieron su medicamento en la clínica o lo que sea puedan ir y surtir afuera de sus farmacias ambulantes. Esas ideas no tienen nada de estratégico, ¿no? Las habilidades directivas que debe tener una persona que en áreas de la salud deben justamente ser tan integrales que pensar, que tener conocimientos sobre medicamento, sobre química, sobre la conservación de los mismos, sobre la optimización de los recursos y no solamente ocurrencias que suenan bien o que parecen interesantes, innovadoras, cuando la realidad es que no lo son. Entonces, sí es importante justamente desarrollar estas habilidades estratégicas en posiciones directivas para evitar tener ocurrencias absurdas, en mi muy humilde opinión. Y esto no tiene nada que ver con asuntos políticos, es solamente una cuestión meramente profesional de áreas directivas, ¿sale? Tener un pensamiento sistémico y justamente este pensamiento sistémico es que lo veas todo como una maquinaria, ¿no? No solamente como un reloj, vaya, pero un reloj donde se ven los engranes, donde se ve la cuerda, donde se ve la batería, donde se ven las manecillas, no solamente la parte superficial y bonita que son las manitas yendo de un lado hacia otro, ¿no? Viéndolo todo como una maquinaria que tiene sinergia, que tiene engranajes justamente. Y en los laboratorios las habilidades técnicas e interpersonales y estratégicas serán diferentes a otras áreas o a otros rubros. En realidad, tanto como diferentes, no, ¿no? Seguramente las habilidades técnicas son las que más puedan diferir. Las habilidades técnicas en los laboratorios pues deben de estar enfocadas a la gestión técnica del proceso, al preanalítico, analítico, posanalítico, a los sistemas de gestión de calidad, a la gestión de los equipos, de los reactivos, de los consumibles, a la bioseguridad, temas que tal vez no son tan propios de otras áreas como fábricas o como una tienda departamental, etcétera, ¿no? Porque las habilidades directivas aplican para absolutamente todo. Pero para cuestiones de los laboratorios, sus habilidades técnicas estarán más enfocadas justamente a las actividades propias de un laboratorio, ¿no? A los sistemas de información, a las competencias del personal, a que los resultados tengan los menos errores posibles. Estas deberían de ser el desarrollo de sus habilidades técnicas. Las habilidades interpersonales, pues al final del día la gente de los laboratorios es gente como la gente de los hospitales, es gente como la gente de la fábrica, es gente como la gente de la tienda departamental, es gente. Y entonces las habilidades interpersonales pueden ser muy similares sobre una comunicación clara, sobre un liderazgo transformacional o situacional, sobre el manejo de conflictos, el feedback y la retroalimentación, sobre la coordinación y el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales orientadas al usuario, eso puede que sea un poco diferente, ¿no? Muy seguramente en la tienda departamental las habilidades interpersonales estén orientadas a la consecución de utilidades, ¿no? Y en el caso de los prestadores de servicios o de los laboratorios o de las clínicas, pues están más orientadas tal vez a la experiencia del usuario, ¿no? En ese mismo sentido, las habilidades interpersonales en los laboratorios, pues pudiera también estar relacionada con la gestión del estrés y el clima, que eso es para prácticamente todas las áreas. Y en cuanto a sus habilidades estratégicas, pues en los laboratorios a tener un pensamiento igual muy sistémico, ver el laboratorio como una cadena completa y no solamente como el área de recepción y el área de análisis y etcétera, ¿no? Sino todo en una manera muy conjunta y holística, tener habilidades para la priorización basada justamente en el riesgo y no en quién del área grita más para poderle hacer más caso, tener habilidades para la planeación de capacidad y continuidad operativa, para el diseño del portafolio de los servicios que se ofrecen dentro del laboratorio, para la gestión estratégica de calidad y la toma de decisiones basada en los datos y no en ocurrencias. También las habilidades estratégicas para la gestión con los stakeholders o las personas interesadas, ya sea los médicos, ya sean otras direcciones, ya sea los pacientes o incluso nuestros proveedores. ¿Cómo mejoro mis habilidades técnicas ya para ir cerrando porque ya tengo tiempo encima? Bueno, en el caso de las habilidades técnicas no hay otra forma más que la capacitación continua. Es elegir una habilidad que yo quisiera en particular desarrollar y aprender con ejercicios, con un proyecto real, con retroalimentaciones rápidas, midiendo el progreso, etcétera. Pero esto se resume a capacitación continua. Yo puedo mejorar mis capacidades técnicas o lo que yo sé solamente capacitándome más para mejorar lo que sé, para desaprender lo que aprendí mal y para seguir aprendiendo de manera constante. ¿Cómo mejoro mis habilidades interpersonales?
trabajando sobre el pensamiento, claro, saber lo que comunico, cómo lo comunico, buscar mejorar la escucha activa, trabajar sobre la asertividad y eso lo pueden hacer acercándose a profesionales en materia de psicología o en materia de comunicación, que también no es otra cosa más que capacitación. Por eso les decía que las habilidades interpersonales, si bien muchas personas creen que son innatas, yo pienso que se pueden desarrollar y también se pueden aprender. ¿No? Entonces, mejorar también en el manejo de conflictos, no solamente busques como director ganar siempre en un conflicto, porque no siempre vas a ganar y no se trata justamente de ganar, se trata de poder avanzar y de darle la razón a quien la tiene. Por eso era importante, como decíamos al principio, que cuando una persona sabe sobre algo, de verdad sepa y no solamente crea que sabe, porque la gente que cree que sabe, en los debates solamente busca ganar, nunca busca aprender y nunca busca avanzar, busca ganar, porque en su cabeza, en su referente, lo sabe todo. Entonces, es importante que de verdad las personas que de verdad lo saben estén seguros de que lo saben. Y nadie lo sabe todo, eso se los puedo asegurar. Trabajar sobre una reputación diaria, que haya congruencia, más trato, porque esto va a fomentar la confianza en los equipos y por supuesto, trabajar sobre el liderazgo. ¿Cómo mejoro mis habilidades estratégicas? No pienses en tareas y en un solo resultado. Hay que pensarlo todo como sistema. Hay que aprender a analizar y no solo a ser teóricos. Hay que dominar sobre la priorización real. No todo urge porque no es así. Sí hay lo urgente, pero hay lo más urgente. Hay que pensar en un segundo orden y no solamente en planito. Y hay que crear un radar de riesgos y de supuestos. Un buen director o una buena directora no se trata de que lo sepa todo, se trata de que sepa explicar de los procesos, que tenga conocimiento, pues por lo menos básico de todas las áreas. Se trata de que sepa medir los datos, de que sepa interpretarlos, se trata de que sepa encontrar un fallo real y no solamente lo que la gente dice. Se trata de que pueda proponer mejoras viables y sostener el cumplimiento y la seguridad dentro de la institución. No se trata tampoco de que sea el amigo de todos, se trata de que sepa resolver conflictos, de que sepa mediar entre las áreas y las personas, de que pueda encontrar este equilibrio entre el clima laboral, que sepa ser lo más justo, lo equitativo y empático posible y que busque el bien común para que prevalezca la armonía entre todos los miembros de los equipos. Tampoco no se trata un buen director de que sea el estratega del que habló Sun Tzu en el arte de la guerra o que sea la persona más capaz para todas las batallas, vaya, que sea el guerrero que eligió Dios. No, no se trata de eso. Se trata solamente de que tenga una visión clara, de que sepa el rumbo de la institución, de que sepa priorizar, de que sepa resolver y de que entienda que nadie está obligado a hacer lo imposible, ¿no? Eso no es otra cosa más que empatía. Pues por mi parte es todo. A los que tuvieron a bien conectarse, espero que les haya sido de su interés y les haya gustado mi plática. Esta fue Principales Habilidades Directivas. Yo soy el doctor Fabricio Guzmán Bedoya y estas son mi contacto por si tienen alguna duda o comentario al respecto.